Bien, ¿se ve bien? Excelente. Muy bien, ahí voy viendo. Buenas tardes, ahí veo los profes, Alberto y Fabiola. Disculpen la demora, justo hubo un problema técnico, que ahí lo están intentando solucionar, todavía no se pueden solucionar, pero vamos arrancando para que podamos cumplir con el horario. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Marcela Vogel, yo soy la directora académica de FICDE, veo a varias personas conocidas, así que bienvenidos nuevamente a este taller, en esta etapa en la que estamos atravesando como sociedad a nivel mundial. Estamos implementando talleres todas las semanas de distintas temáticas para poder acompañarles y apoyarles en este tiempo que tenemos que estar en casa, para poder aprender de manera gratuita nuevas competencias, como se dice, nuevas capacidades, con todo el plantel docente que tenemos de FICDE, que es bien variado. Hacerles comentar en los otros talleres que tenemos desde perfilados de ceja, que aunque no crean, se suenan rapidísimos sus cursos, hasta todo lo que son estrategias comerciales, desarrollo personal, todo lo que es vinculado también a las emergencias, porque tenemos un plantel muy grande como equipo que nos va a estar acompañando, porque como ahora estamos en casa y todo lo que es temática salud se ha complejizado un poquito, el objetivo es poder brindarles herramientas que les sean útiles en estos momentos de confinamiento, especialmente si vivimos con niños, con ancianos, qué hacer frente a circunstancias que en otros momentos hubiéramos ido a una guardia, a un dispensario, porque es algo rapidito. Entonces, cómo prevenirlos y si llega a suceder algo, cómo actuar de manera bien rápida. Antes que nada, quiero pedirles un favor a todos los que se van conectando. Díganme, cuando uno es bueno si pueden poner cámara para poder verles y así los profes pueden ir interactuando, aunque va a ser mucho más explicativo este taller, pero los que puedan, les dé la banda de internet y puedan conectar la cámara, sería fantástico. Y abajo, en la parte izquierda, tienen el micrófono. Es importante que lo tengamos cerrado, aunque estemos en un lugar silencioso, porque el ruido ambiente estorba a los otros en el sonido, y también porque se está transmitiendo en vivo desde YouTube, entonces se empiezan a escuchar los ruidos del ambiente. Así que les pedimos si pueden tener apagado el micrófono y si tienen alguna duda o consulta, lo escriben en el chat y de esa manera los profesores pueden responderles. En este momento les quiero presentar al licenciado Alberto Plesman y Fabiola Maironi, que les van a estar acompañando. Ahí está Carlos, ¿cómo estás? Estábamos justo solucionando un problema técnico que estaba viendo. Bueno, creo que se puede. Hola Marcela, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Hola muy Marcela, bien. ¿Cómo estás? Y Alberto, ahí está, sí, habla Alberto también, presentate, así te conocen a vos. Hola Marcela, hola a todos, muy buenas tardes. Les comento que vamos a estar transmitiendo desde YouTube y estamos usando la plataforma de Zoom, así que por eso les decía que las consultas pueden hacerlas desde el chat, porque así en YouTube no se cortan cuando vamos transmitiendo. Así que bueno, dicho esto, les dejo en manos del licenciado Carlos Bigot para que comience dando la introducción general del taller. Y muy importante, si pueden ir tomando nota de lo que van aprendiendo para que tengan todos estos consejos a mano. Espero que no tengan la necesidad de utilizarlos y que las técnicas preventivas que vean ahora las puedan aplicar. Pero que si llegado el momento necesitan saber qué hacer, tengan bien claro el procedimiento. Muchísimas gracias por conectarse. Pueden seguir viendo en los eventos de Facebook todos los talleres gratuitos también vinculados a las temáticas de emergencias y otros a nivel general. Así que un abrazo grande a todos y que disfruten de esta clase. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Bueno, un placer de estar con ustedes. De igual manera con mis compañeros, la profesora Fabiola y el profesor Alberto Plesman. Y bueno, bienvenidos a este taller que forma parte, como lo decía Marcela, de un esfuerzo que está haciendo el Instituto Educativo FICDE para brindar y aportar un granito de arena en el manejo de ciertas entidades que pueden convertirse en una emergencia, y nosotros en la institución, más allá de la parte de medicina curativa que nosotros bajo los estándares institucionales y al ser FICDE, un centro de la Asociación Nacional de Técnicos en Medicina de Emergencia de los Estados Unidos, que es NAEM, y sus
y sus programas, nosotros creemos muchísimo en la prevención. En esta circunstancia de pandemia, donde estamos en un aislamiento preventivo y que en todas las partes del mundo ya se están flexibilizando algunas libertades, ha traído quizás como consecuencia la vulnerabilidad de que al estar todos en casa, y sobre todo los niños, quizás se puede exacerbar un poco algunas situaciones y algunas contingencias en niños que son 100% prevenibles. Y obviamente al ser prevenible, es obviamente mejor tener una lista o poder visualizar cuáles son esos riesgos potenciales que nosotros tenemos en casa, donde los niños están conviviendo en una situación quizás bastante compleja de no ir a clase, de no ir a hacer todas las actividades deportivas y bueno, tienen un cúmulo de hiperactividad importante y esas condiciones, ese caldo de cultivo que significa los niños, la no distracción o algunas limitaciones, por supuesto, nos pudieran colocar a nosotros desde el punto de vista del manejo de las emergencias en cierto grado de vulnerabilidad y eso es el espíritu que tiene esta conferencia y que tiene como objetivo cuáles son algunas de las recomendaciones que podemos hacer exactamente en dos puntos muy importantes que desde la visión del Colegio Americano de Pediatría son las entidades que quizás primero suceden más estadísticamente en casa y que se pueden prevenir, y la segunda es la causa más importante de la parada cardiorrespiratoria en los niños en edad pediátrica. Esta primera causa son todas las patologías y todas las condiciones desde el punto de vista respiratorio, lo que significa que al abordar un paciente pediátrico, una situación de emergencia en casa que se puede prevenir, nosotros como primeros respondientes, y quisiera que la charla esté orientada a la prevención, pero también que se lleven herramientas que hacer ante estas situaciones. Y bueno, y eso es lo que vamos a plantearnos el día de hoy. Bueno, bienvenidos todos a este espacio de disertación y exactamente vamos a tener el manejo de dos situaciones. La primera es la prevención de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño que tiene, por cierto, una mortalidad muy alta, más del 95% de los casos, cuando el personal de las emergencias va a la casa de ustedes a poderlo resolver. Lo que significa que si yo puedo variar esta realidad estadística, si yo prevengo esto, obviamente no va a pasar. Y segundo, si manejo la primera atención, que solamente vamos a tener la oportunidad del cuidador, de la persona que está con el niño, la abuela, el papá o simplemente los padres, un hermano mayor, si sabe reconocer y sabe actuar en esa situación de contingencia, obviamente esa estadística estaría en un 96% de posibilidades de que esa agresión de la vía aérea, esa obstrucción que va a comprometer o que puede comprometer la vida del niño, podemos solventarla, y exactamente en dos grupos etarios. Cuando estamos en la edad que somos lactantes, o sea que no caminamos, y en los niños que deambulan. Pero insisto, más allá de explicar qué hacer, debemos concientizar cómo nosotros podemos prevenir estas situaciones que pueden cobrar muchas vidas y son una de las causas en estos grupos etarios que van a comprometer más a los niños. Pónganse a pensar si todas las personas que cuidan a sus niños
ahora estamos en un periodo de reposo de las clases, pero realmente sus docentes, los cuidadores saben estas maniobras y las pueden prevenir. Quédense con nosotros que lo vamos a poder discutir. Otra de las entidades que se pueden manejar o se pueden presentar en casa son las condiciones de eventos por quemaduras, ¿verdad? Un conato de incendio, un mal funcionamiento de uno de los artefactos del hogar o tan sencillamente por un descuido, esta vida que quizás es muy acelerada y por el contrario, esta condición de mucha actividad conjunta, los niños y toda la familia, quizás yo puedo tener un descuido y ese descuido puede evolucionar en algo que sería nefasto para los pacientes en edad pediátrica, que son las quemaduras. Entonces, como este tema es muy amplio, queremos puntualmente ubicarnos en esos dos contextos. ¿Qué hacer a la hora de una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y cómo prevenirla? ¿Y qué vamos a hacer a la hora de una quemadura, pero cómo prevenirla? Donde la prevención es lo más importante. Bueno, doy la bienvenida a todas estas personas y igualmente a las personas que nos están siguiendo por nuestro canal y por nuestras redes sociales. Y bueno, aquí va nuestro humilde aporte de estas entidades que por supuesto la podemos nosotros prevenir y estar listos para poderlas manejar de una manera importante. Ahora, me encantaría preguntarle a todas las personas que están acá, o lístenme 2 o 3 situaciones en las cuales usted piensa que un niño se puede obstruir el paso del aire con un objeto. Hay que concientizar que la vía aérea de un paciente pediátrico parece un embudo, ancha arriba y pequeñita abajo. Y todos los artefactos, todos los objetos que pueden pasar en una circunferencia, quizás hasta 30 centímetros, pueden obstruir la vía aérea del paciente. Entonces, bueno, yo le voy a pedir a la profe Fabi que nos ayude, si le parece, con lo que nos está escribiendo la gente en el chat, y así vamos haciéndolo más dinámico. Bien. Vamos a ver, profe, ¿qué nos te dicen, qué nos está escribiendo Carlos? Buenas tardes a todos, obviamente. Tenemos, te dicen que con comida, con alimentos, con los juguetes pequeños, con los carosos es digamos, el corazón del durazno, la fruta del durazno, mala aspiración al nacer, algunos te dicen, rueditas de los autitos, o sea, con juguetes en ciertas edades es más propenso, es lo que la mayoría nos están informando, incluso con los alimentos cuando no lo pueden masticar. Eso es lo que nos dicen por el momento en el chat los chicos. Muy bien, entonces aquí debemos entender, gracias profe, aquí debemos entender varias cosas. Primero, nosotros debemos discriminar o entender que cuando se obstruye la vía aérea pasan dos cosas. O la obstrucción es total con todos los objetos que ustedes muy bien dijeron, o la obstrucción es parcial. Ahora, yo quiero que de toda la lista que usted muy bien escribió, yo quisiera que usted pensara que en estos accidentes, en estos eventos donde el porcentaje de ahogamientos ocupa, según las estadísticas de la Asociación Americana de Pediatrías, el ahogamiento es el responsable del 13% de todos esos accidentes. Entonces, obviamente que nosotros podemos prevenir todos estos eventos si podemos
guardar o podemos evitar el contacto de objetos tan pequeños que puedan obstruir el paso del aire. Entonces, a mí me preocupa mucho y tuve en la práctica prehospitalaria muchísimos años. ¿Y en qué contexto un niño que tiene la fase oral no superada, que son los niños que se llevan todo a la boca, puede tener un objeto tan pequeño que se lo puede llevar a la boca y causarme una obstrucción? Si tengo, por ejemplo, una familia promedio, un niño y una niña, entonces vamos a suponer que ese niño tiene 1 año y la niña tiene 5 años. Entonces, cuando yo invierto en un juguete, quizás no tomo la precaución de poder mirar para qué grupo etario es ese juguete. De hecho, me lo indica. La ley me dice que cuando hay un riesgo de asfixia, yo tengo que describirlo en los empaques. Todos los empaques que usted compra, ¿verdad? Por ley te dice que si hay un riesgo de asfixia, o sea, si yo estoy, por ejemplo, comprando, ahora que la mayoría de las personas compran por correo de estos sistemas privados de que me llevan las cosas a la casa, todo está empaquetado, entonces yo estoy sacando eso y todos esos sostenedores de objetos pequeños que yo lo puedo tirar a la basura o simplemente llega a la sala y es al living y es una novedad, lo que llegó me debe decir que esos objetos pueden obstruir la vía aérea de ese paciente. O sea que eso yo lo puedo evitar quitando o alejando todos estos objetos al alcance de los niños, pero sobre todo cuando nosotros nos descuidamos y nosotros delegamos el cuidado de estos niños, quizá el niño de 5 años o de 6 años con un niño más pequeño, entonces se están intercambiando esos juguetes y yo estoy en esa fase oral manipulando estos y puede ocurrir una obstrucción del cuerpo extraño por muchísimas de estos eventos o estas condiciones que pueden obstruir el paso del aire. Yo puedo tener objetos tan pequeños y tan diversos que quizás pueden manifestar una obstrucción que se va a ver, por supuesto, evidenciado en una situación de emergencia que debo manejar de una manera importante. Todos estos objetos yo puedo evitar que estén en el alcance de los niños, siendo muy ordenado, tratando de supervisar que un adulto o el cuidador supervise qué juguete está manejando cada niño dependiendo del grupo etario. Si yo, por ejemplo, tengo un niño de 6, 7 años donde la motricidad fina es lo que yo tengo que desarrollar, quizás yo voy a tener un juego armable y ese niño, por supuesto, no se va a llevar eso a la boca. Pero por falta de orden y de protocolo, si el niño abandona ese juego porque quizás el nivel de atención puede estar entre 30 o 40 minutos de concentración y va para otra actividad y hay otro niño y que hace y que toma ese objeto y se lo lleva a la boca, por supuesto, vamos a tener un riesgo importante, ya sea de juguetes o manufactura o objetos que pueden obstruir, muy pequeños, que pueden obstruir la vía aérea, pero no solamente eso, sino sobre todo los alimentos. Yo puedo tener alimentos secos que pueden obstruir el paso del aire y que por supuesto nosotros como padres debemos estar extremadamente pendientes y estar preparados para poder interpretar los signos o las señales que yo tengo de que este paciente tiene una obstrucción de la vía aérea por el cuerpo extraño. Los que tienen niñas en casa que quieren imitar a la mamá con todas las prendas y todas la joyería, esas pueden quizás desarmarse y por supuesto obstruir la vía aérea de un paciente en edad pediátrica. Otra consideración importantísima que a veces no evaluamos
es que los lactantes menores no saben respirar por la boca. O sea, cuando yo tengo una obstrucción de los orificios nasales, ya sea con un objeto o ya sea por líquido o sobre todo por papilla o por cualquier objeto, o simplemente ahora que estamos entrando en otoño-invierno, una exacerbación de la producción de moco, y ese moco va a estar seco y me puede obstruir el paso de la vía aérea, porque ese niño no va a saber respirar por la boca, y yo voy a tener manifestaciones clínicas en ambas situaciones. ¿Cómo yo evito esta parte, sobre todo en los lactantes menores, cuando tienen hipersecreciones de moco y ese moco se pone seco? Obviamente eso yo lo puedo evitar al tener una limpieza importante y prolija de la vía nasal. Estoy evitando de una manera importante que eso se pueda producir. Pero, ¿qué sucede entonces cuando yo tengo un objeto o en la parte nasal una secreción muy espesa que el niño va a tener manifestación desde el punto de vista respiratorio, o simplemente, que es la ambientación de esta charla? Ya sé cómo evitarlo, algunas recomendaciones que van orientadas a el cuidado y la supervisión de que el niño, sobre todo los niños muy pequeños que tienen la fase oral no superada, que se llevan todas las cosas a la boca, tener orden, poder visualizar de que todos los objetos que puedan caber en un radio de 30 centímetros y que pase por ahí pueden obstruir la vía aérea de ese paciente, y que la vía aérea de ese paciente parece un embudo. Entonces yo puedo tener dos contextos. El número uno ahora, ¿qué hacer? Un niño puede tener una obstrucción total o una obstrucción parcial de la vía aérea. Entonces aquí vamos a denotarlo en dos grupos etarios: el que deambula y el lactante. El niño que deambula, o sea, que camina, yo lo voy a observar que quizás se va a llevar las manos al cuello y va a tener una sensación de desespero. Esta maniobra, que es la misma para el adulto, en el adulto uno le puede preguntar: ¿te estás asfixiando? ¿Puedes hablar? Te voy a ayudar. Pero en el niño, dependiendo del grupo etario, quizás un niño de 3 o 4 años, yo pudiera ya, mirarlo y ver esa manifestación de qué angustia. Y esa angustia, por supuesto, es una disminución importante cuando la obstrucción es total de los niveles de oxígeno, y obviamente el niño va a buscar, si es visualizado por el que lo cuida, ¿verdad?, y que reconoce este signo universal de que se está asfixiando, no lo voy a retar, no lo voy a regañar. Debo estar muy tranquilo para yo poder evaluar lo siguiente. Si ese niño tiene una tos productiva, ¿qué significa? Que el niño tose de una manera fuerte, y la tos produce una inhalación o una ventilación, o sea que yo puedo hacer esto y sigo tosiendo y tosiendo y tosiendo, la recomendación es que el niño lo siga haciendo. Usted lo va a contener: niño, quédate tranquilo, vamos a toser, tose, y yo lo invito o lo motivo para que siga tosiendo, porque la tos es productiva. La tos, ese reflejo que se llama reflejo de oxígeno, está protegiendo la vía aérea, y ahí si el niño o se puede tragar el objeto o simplemente lo va a botar. Fin de la historia. Número 2, el niño se va a llevar, ese niño que deambula se va a llevar las manos al cuello, y vos le vas a preguntar: ¿te estás asfixiando? O la cara de angustia, o simplemente la coloración morada, que eso se llama cianosis por la disminución de los niveles de oxígeno en algunos niños, dependiendo del porcentaje de obstrucción, se ve más marcado que en otros, pero no es el signo evidente que yo quiero que usted busque, sino que ese niño no va a toser. La tos va a ser una tos improductiva, de una tos que va aguda, que va a producir un sonido más o menos que va a ser
O sea, que usted tiene la percepción en su sentido común de que el niño no tiene una tos productiva. Entonces estamos hablando de una obstrucción completa de la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero nos vamos a calmar y se dice muy fácil calmarse, pero yo debo tener control emocional, porque si es mi hijo o es otra persona que está bajo mi responsabilidad, es un evento, por supuesto, estresante. Démosle confianza al niño de que lo vamos a ayudar. Usted se va a colocar detrás del niño y ahorita va a colocar un video que es de la Asociación Americana del Corazón, donde describe estos dos contextos, el contexto del niño que deambula y del contexto del lactante, que es lo que voy a explicar después. Nosotros vamos a ubicar nuestras manos en un espacio que va entre la cicatriz umbilical y el apéndice sifoides. En ese espacio yo tengo una estructura que va a dividir la cavidad torácica y va a dividir el diafragma. El diafragma. Y esa estructura de la cavidad torácica y la cavidad abdominal, por favor. Y eso se llama diafragma. Entonces, si yo muevo ese diafragma hacia arriba y hacia adelante, yo estoy ejerciendo una presión positiva sobre este objeto que está atorado, que está atrapado en la vía aérea. Entonces, en la posición que vamos a ver en el video, con mis manos empuñadas, yo voy a hacer una presión hacia adelante y hacia arriba para ejercer esa presión y pueda salir el objeto. Entonces, tengo que mover y exactamente es una compresión subdiafragmática. O sea que voy a colocar mis manos, me pongo detrás del paciente, me arrodillo, voy a ubicar la cicatriz umbilical y una parte que se llama apéndice sifoides, que es la parte distal del esternón. Si quieren todos, por favor, se tocan en la parte distal donde está el centro del pecho. Este hueso se llama esternón, en la parte distal el apéndice sifoides, y 1 centímetro por debajo de eso, y entre la cicatriz umbilical y ese espacio yo voy a colocar mis manos y voy a hacer presión hacia adentro y hacia arriba para que el objeto salga. La maniobra tiene muy buena efectividad, tiene una efectividad de más de 96% de las ocasiones. ¿Qué espero yo que suceda? Si yo me calmo y estoy midiendo mi fuerza con sentido común, el objeto va a salir en el 96% de las veces. Ahora tengo que comentarles que va a pasar el 4%. Ese paciente va a pasar de una situación de conciencia, porque él, si bien es cierto, tiene una situación estresante, está de pie, ¿sí? Ese paciente, yo me voy a dar cuenta que obviamente al no salir el objeto, ¿verdad? Ese niño puede estar de consciente a un estado mental alterado o inconsciente, y por supuesto va a desmayarse, va a perder la conciencia. Inmediatamente, en este caso, yo tengo que, si estoy acompañado, voy a pedir ayuda. Y si no estoy acompañado, la Asociación Americana del Corazón, teniendo claro que la causa es respiratoria, ¿sí? Yo debo inmediatamente pensar en 2 opciones. Opción A, el objeto sigue estando ahí, mortalidad alta. Opción B, esa obstrucción y ese movimiento que hice mueve el objeto y el objeto lo tengo en la boca, pero es ubicable muy fácil. O sea, usted con la pinza, con el pulgar y el índice, si usted abre la boca y ve que el objeto lo puede sacar, lo va a sacar. Entonces, en ese contexto, si eso pasa, estoy viendo que el paciente está en una parada respiratoria, una parada cardiorrespiratoria. Y en ese momento yo debo pedir ayuda y activar los servicios médicos de emergencia, porque estoy en una situación donde estadísticamente este niño puede estar en paro respiratorio o en paro cardiorrespiratorio. Y los invitamos en otro de nuestros videos y contactos donde vamos a manejar esta entidad. Partiendo de la estadística que el 96% de los pacientes van a hacer eso, el objeto va a salir y
no va a pasar de mayor cosa. Ahora, si estamos hablando de un lactante menor, en ese lactante menor, ¿qué yo voy a hacer? Voy a ubicar al niño y lo voy a voltear, y lo vamos a ver ahorita en el video, tratando de sostener la cabeza. Y importantísimo que usted se ubique que en este paciente, en el lactante, la cabeza es más grande y el cuerpo más chico. Y yo lo voy a colocar en una posición que se llama posición de Trendelenburg, o sea que la cabeza va a ir más abajo, y voy a colocar mis manos en exactamente entre dos estructuras óseas en el tórax posterior del bebé, que se llaman omóplatos, y voy a dar 5 compresiones, ¿sí? Son golpecitos que voy a dar. Obviamente no es que estoy sacándole los gases, porque ¿cuál es el principio de esto? Que con el peso de mi mano, ¿sí? Yo pueda accionar exactamente en la parte más pequeña del embudo y el objeto pueda salir. Entonces voy a dar 5 veces, ¿sí? En esas 5 ocasiones, si el niño no llora o el niño no sale el objeto, lo voy, con la palma de la mano, y lo voy a girar, y al girarlo voy a buscar también un espacio que va a estar con estos 2 dedos en la línea intermamaria, que es la línea que va entre las tetillas, exactamente en el centro del pecho. El punto de referencia mejor es la línea intermamaria. Con estos 2 dedos, usted obviamente lo va a voltear como si lo estuviera amamantando, y con estos 2 dedos usted va a colocar, ¿verdad? Y va a hacer presión sobre el tórax del paciente. Y lo voy a hacer en 5 ocasiones. En el tórax posterior y en el tórax anterior. 5 y 5. ¿Hasta cuándo? Hasta que el objeto salga, el niño llora. Ahora, ¿qué va a pasar si el niño pasa de una actividad de lactante que está tratando de respirar? Obviamente usted no le va a preguntar si se está asfixiando, usted lo está notando porque usted es que lo está cuidando, y en ese momento el niño se pone flácido, hipotónico o cianótico, que es la coloración azul en la cara. Inmediatamente yo tengo que plantear, si estoy acompañado, en pedir ayuda y plantearme la opción de que yo voy si veo el objeto y lo puedo retirar, lo voy a retirar. Yo les voy a compartir un video que es de la Asociación Americana del Corazón, y me gustaría que mientras ubico el video aquí, si sé que están haciendo algunas preguntas en relación con el chat, entonces le pido a la profesora Fabiola que por favor me ayude a leer las preguntas, y con gusto nosotros en este momento las vamos a leer y a comentar. A ver, profe. Quiero aportar, profe, también que por la red de YouTube también están escribiendo. Aportaron que con una tapita se pueden ahogar, con una moneda, con pequeños juguetes, como ya venían aportando. O sea que por YouTube también nos están haciendo aportes. Y con respecto a las preguntas, lo único que preguntaron es saber si es con la palma de la mano o con el talón de la mano con la cual debemos golpear a nivel de los omóplatos en el niño. Bien, sí, es realmente con esta parte de la mano, ¿verdad? Con el talón de la mano. Es el peso de la mano que va a rechazar, ¿verdad? Sobre el tórax posterior del niño, y por supuesto nosotros vamos a poder en 5 ocasiones hacerlo de manera rápida, y tratando de ubicarnos estructuralmente entre los 2 omóplatos. E incluso, bueno, Fabián, uno de los chicos que tenemos aquí en la clase, nos comenta que su hija de 1 año, si bien ella juega con juguetes grandes, pero los muerde todos, lo cual los puede desarmar y también obstruir su vía aérea con pedazos de lo que es ese juguete. O sea, no tan solo que sea pequeño, sino que lo puede desarmar y romper, hacerla en piezas pequeñas y poderse ahogar. Eso es lo que nos comentó Fabián desde el chat.
Muy bien. ¿No hay alguna otra pregunta en relación con esta parte? No, Muy bien, hay ninguna maravilloso. otra pregunta. Bien, entonces, a continuación les voy a compartir un video de la Asociación Americana del Corazón y que nos orienta, nos da herramientas para el manejo de estas entidades. Y bueno, quiero compartirlo, y después de esto, cualquier pregunta que tengan a bien hacer en esta parte puntual de que hablamos, la prevención y hablamos, por supuesto, damos herramientas para poder simplemente actuar, porque necesito actuar. Por cada minuto que este paciente que está en una situación de parada cardiorrespiratoria, nosotros no hacemos nada, nos ponemos nerviosos, hacemos algo distinto que basado en la evidencia, es lo que me indica la Asociación Americana del Corazón que haga, ese paciente pierde estadísticamente de 7 a 10% de oportunidades de sobrevivir, considerando que el paciente pediátrico, la primera causa de paro cardiorrespiratorio es de origen respiratorio. Vamos entonces a compartir. La obstrucción se produce cuando un alimento u otro objeto bloquean la vía aérea. Cuando la obstrucción es grave, la víctima suele presentar signos de escaso intercambio de aire y dificultad respiratoria, como tos silenciosa, incapacidad para hablar o respirar o cianosis, se pone azul. Un niño mayor o adolescente podría agarrarse el cuello con ambas manos, haciendo el signo universal de obstrucción. ¿Te estás atragantando? Te voy a ayudar. Si la víctima asiente con la cabeza y no puede hablar, debe actuar. En un niño realizaremos compresiones abdominales, lo que se conoce como la maniobra de Heimlich. Para realizarla, póngase de pie o de rodillas tras el niño y rodéele con los brazos por la cintura. Con una mano busque el ombligo. Después, cierre la otra mano. Póngala por el lado del pulgar en el abdomen de la víctima, justo por encima del ombligo y debajo del esternón. Agarre el puño con la otra mano y presione el puño hacia el abdomen de la víctima con una compresión rápida y firme hacia arriba. Repita las compresiones hasta que el objeto salga expulsado de la vía aérea o la víctima quede inconsciente. Si sus intentos por resolver la obstrucción en el niño no dan frutos y deja de responder, diga a alguien que active el sistema de respuesta a emergencias, ponga a la víctima en el suelo e inicie la RCP. Realizar la RCP en un niño con obstrucción incluye otra consideración. Cuando abra la vía aérea para administrar las ventilaciones, busque el objeto en la parte posterior de la garganta. Si ve un objeto que se pueda retirar fácilmente, quítelo con cuidado, pero no realice un barrido digital a ciegas, porque podría hacer que el objeto se introdujese más en la vía aérea. La obstrucción es también bastante común en los lactantes. En un lactante se actúa de forma diferente que en niños mayores para eliminar la obstrucción. Ante un lactante obstruido que responde, siéntese o arrodíllese con él en su regazo. De boca abajo y apoyado sobre su antebrazo, con la cabeza ligeramente por debajo del tórax. Sostenga la cabeza y la mandíbula con la mano. No comprima los tejidos blandos de la garganta del lactante. Después, apoya el brazo sobre su muslo para apoyarse. Con la base de la mano, dé hasta 5 palmadas con fuerza en la espalda, entre los omóplatos del lactante. Dé cada palmada con una fuerza suficiente para tratar de extraer el cuerpo extraño. Después, ponga la mano libre en la espalda, sujetando la cabeza con la palma de la mano. El lactante quedará así en los antebrazos cuando le dé la vuelta con el cuello y la cabeza bien sujetos. Mantenga la cabeza por debajo del tórax y efectúe 5 compresiones torácicas rápidas en el mismo lugar donde se realizan habitualmente las compresiones, justo debajo del pezón sobre la mitad inferior del esternón. Haga esto a una velocidad de aproximadamente 1 por segundo. Luego repita la secuencia dando 5 palmadas y 5 compresiones en el pecho hasta que el objeto salga o el lactante no responda. Si el lactante no responde, realice la RCP. Efectuarla en un lactante con obstrucción incluye otra consideración. Cuando abra la vía aérea para administrar las ventilaciones, busque el objeto en la parte posterior de la garganta. Cuando vea el objeto, trate de sacarlo con cuidado. No realice nunca un barrido digital a ciegas, solo debe meter los dedos si ve el objeto.
Si está solo, tras unos 2 minutos o 5 ciclos de RCP, activa el sistema de respuesta a emergencias. Vamos a hacer una pausa para... Primero, es una maniobra muy básica que está orientada a el manejo de estas entidades que no da tiempo de que usted se ponga nervioso, de que usted no sepa qué hacer. Nos contenta mucho que un grupo de personas puedan tener la oportunidad de poder ver la maniobra y bueno, y hacer un pequeño aporte y algunos comentarios sobre ella. Y es importante poder identificar lo que está sucediendo. Primero, prevenir, porque inclusive esto es una de las motivaciones que nos llevó a esta serie de prevención en el hogar, prevenir todas estas entidades. Y como segundo, evaluar primero el grupo etario. Es un lactante, fíjense que es distinta la maniobra que si fuera un deambulador o un niño que ya camina. Tiene el único principio de desobstruir la vía aérea de un paciente que está consciente y que tiene una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. En uno, que es el lactante, el principio fisiológico es una compresión subdiafragmática, donde yo voy a mover el diafragma, que es un músculo que divide la cavidad torácica del abdominal, y si yo hago esa presión positiva, el objeto va a salir en un porcentaje bastante alto. Si es un lactante menor, ya la descompresión es más mecánica, porque yo voy a tratar de desobstruir en ese embudo donde está el objeto, con muy bien todo lo que ustedes nos indicaron, en dar compresiones, 5 compresiones en el tórax posterior, ¿verdad? Que son golpecitos con mucho tacto, y me voy a volver a voltear, como lo vieron en el video, colocando mis dedos en la línea intermamaria y dar en 5 ocasiones. En ambos, si ese paciente tose y se activa, maravilloso. Pero si en ambos pierdo la conciencia, en uno se va, por supuesto, a tirar al suelo y en el otro va a estar flácido, hipotónico. En ese momento, si estoy acompañado, pido ayuda, y si estoy solo, comienzo las maniobras de reanimación cardiopulmonar, y teniendo en cuenta de que en ambas hay una consideración que es evaluar si el objeto está a simple vista y muy fácil de poder sacar, evitando estarlo pescándolo, porque si el objeto está por allá abajo que no lo estoy viendo bien y trato de pescarlo, entonces puedo convertir una obstrucción parcial en una total y volvemos a comenzar. ¿Hay alguna pregunta en relación con esta parte de reanimación, de lo que es el manejo de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño? A ver, profe. Sí, profe. Aquí Fabián pregunta cómo puede diferenciar de un paro respiratorio a un paro cardiorrespiratorio. Y si Bien. es un paro respiratorio y puede hacer RCP. Bien, en ambos contextos y las maniobras que recomienda nuestro teorizante, que es la Asociación Americana del Corazón, para legos, para primeros respondientes, primer auxilio. Si ese paciente cambia de estar consciente a estar inconsciente, y yo tengo una persona que la tengo al lado que pueda llamar al número de emergencia, va a llamar al número de emergencia. ¿Y qué yo voy a hacer? Ese paciente, si no respira, yo tengo que asumir que tampoco tiene pulso. Y este paciente, ¿qué yo voy a hacer? Voy a iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, comenzando con las compresiones. Porque en este caso, si bien es cierto, respiratorio, se requiere de una capacitación y se requiere de un entrenamiento que no es tampoco es complejo, pero sí tiene que usted, como primer respondiente, como lego en medicina, usted tiene que comenzar con las compresiones, y va a comenzar de 100 a 120 compresiones, colocando sus manos en el tórax del paciente y comprimir fuerte y rápido, que eso les invitamos pronto, que nosotros vamos a, bajo esta misma motivación
dar herramientas como vamos a dar reanimación cardiopulmonar y comienzo para los primeros respondientes solamente con compresiones hasta que la ayuda llegue. Ahora, si usted maneja la ventilación y usted puede, tiene entrenamiento para poderlo dar y está solo, la relación ventilación-compresión son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Es muy importante bajo este contexto actual, y con esto termino, y si no hay otra pregunta para darle paso más a la segunda parte, es que si esto está ambientado para yo manejar las emergencias en mi casa, o sea, que es mi hijo, es la persona en la cual yo estoy. Ahora, el protocolo de la Asociación Americana del Corazón para las personas que están en calle y bajo este contexto del COVID-19, al comprimir y ventilar se pueden causar aerosoles, ¿verdad? Que esos aerosoles, que acuérdense que el virus es un virus respiratorio, yo pudiera con las compresiones y las ventilaciones, pudiera contaminarme o pudiera dispersar esas gotículas que si yo no estoy bien protegido, obviamente sería un riesgo adicional. Cabe la aclaratoria porque la orientación exactamente de esto es para una persona que está en mi núcleo, una persona que está en mi contexto, y esa persona que está en mi contexto es un niño, que puede ser mío, que puede ser mi sobrino. Y es importante poder evaluar esa variable. La Profe. otra pregunta, profe. Sí, en realidad es una pregunta del chat nuestro, que si en un bebé que se ahoga con leche materna lo podemos hacer a la técnica, a la maniobra de Heimlich. Y otra pregunta que nos hicieron por YouTube, donde nos pregunta que en caso que el objeto sea tragado, ¿qué se debe hacer? Bien, entonces, cuando la obstrucción en un lactante menor es líquido y va a obstruir totalmente la fosa nasal, esta maniobra que está dirigida para un objeto sólido que obstruye la tráquea, ¿verdad? No me va a servir mucho. Entonces, insisto, el contexto es mi hijo, es la persona que convive conmigo, es mi primer auxilio para padres, para nosotros que estamos en casa. Si ese niño tiene trabajo respiratorio y estoy viendo que por la obstrucción de las fosas nasales no está ventilando adecuadamente, yo tengo que aspirar. La manera más prolija de poderlo hacer es que yo busque un aspirador, que obviamente no lo voy a tener ahí en la mano. Pero entonces lo que se puede recomendar es que usted succione las fosas nasales para poderlo liberar en ese momento, porque mecánicamente no lo va a poder hacer, que lo pueda voltear. A lo mejor, si usted lo voltea, le da unos golpecitos y le da la vuelta, por gravedad va a salir el líquido. Pero yo complejizo más la pregunta. Si es una papilla, y la papilla que si no entra ni sale y el niño está buscando de respirar, y debo concientizar que ese niño no sabe respirar por la boca, sobre todo los lactantes menores. Entonces, sí o sí, yo tengo que succionar la nariz en una manera importante. De igual manera, si yo tengo toda una fosa nasal comprometida o ambas fosas nasales comprometidas con moco, yo puedo agarrar una jeringa con solución fisiológica, y de hecho hay agua muy tibia, ¿verdad? Que no vaya a quemar la vía aérea, y poder tapar una fosa nasal y con la presión de la jeringa, ¿verdad? Poder liberar y despejar la vía aérea, que es exactamente lo mismo que le van a hacer en el hospital. Liberar la fosa nasal es importantísimo, porque si eso no se hace, va a haber una entidad que se llama aleteo nasal, y ese niño puede caer inclusive en paro respiratorio. La otra pregunta, Fabiola, era, que no me recuerdo. En caso de que el objeto sea tragado. Bien, si el objeto se traga, o sea, entiendo que la intención de la pregunta es que de una obstrucción parcial o total, el objeto se libera y el niño se lo traga, obviamente ese niño tiene que ir al hospital. Yo desconozco el objeto, y ese objeto, dependiendo de sus características, si es alimenticio quizás no va a pasar nada, pero si es un objeto estructurado,
o producido por el hombre, me puede causar una obstrucción intestinal. Entonces esa persona, ese niño, tiene que ser llevado al pediatra para que el pediatra tome, por supuesto, conducta. No es porque ya se lo tragó y listo. Hay niños que se tragan moneda y se tragan algunas cosas, pero tienen que ser vistos por el médico. Escapa más allá del primer auxilio. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a dejar entonces a mi compañero Alberto Plesman, que va a compartir con nosotros y nos va a dar algunas recomendaciones sobre la prevención de las quemaduras y algunas consideraciones de estas entidades. Profesor Alberto, un placer de estar nuevamente con usted. Gracias, Carlos. Saludos a todos los que están presentes aquí en nuestra plataforma Zoom y a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Estamos hablando en este momento de algunas de las emergencias que podemos tener en nuestra casa con los niños. Es bien importante porque no en todos los cursos de primeros auxilios hablan de los niños y estoy segurísimo que en todas nuestras casas, si no tenemos los hijos, tenemos a los sobrinos, y si no tenemos a los sobrinos, tenemos a los hermanos, y si no a los primitos, pero en todas las casas tenemos niños por ahí. Con muchas de las cosas que tenemos en la casa se pueden producir quemaduras importantes y a veces no estamos conscientes de ello. Por ejemplo, en la cocina. La cocina es la principal fuente de calor que tenemos en la casa. Fíjense algunas imágenes. Esta es una situación que es bastante común y que se puede repetir, que el niño logre alcanzar las hornallas, que puede llegar a las ollas, independientemente del contenido, independientemente de si tienen tapa o si no tienen tapa. Esta imagen no es nada extraña de ver en ninguna de nuestras casas, que el niño sienta curiosidad. ¿Y por qué siente curiosidad? Porque ve a la mamá o ve al papá que está afanado preparando la comida y está todo el tiempo en la comida. Él tiene que estar seguro de que lo que se está haciendo ahí definitivamente es muy bueno o es muy atractivo. Entonces no sería nada raro que el niño intente acceder, así sea por curiosidad, para ver qué hay y logre generar un accidente en el que pudiera caerle agua caliente o cualquier cosa peor que el agua, porque si estás haciendo un caramelo o estás haciendo alguna sopa o estás haciendo algún postre, va a ser mucho peor la quemadura. ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Qué hacemos si nuestro niño, vamos a suponer que fue solo en un brazo, en el brazo izquierdo con el que trató de alcanzar el mango de una olla, se quemó con un poco de agua caliente? ¿Qué pudiéramos hacer ahí? Y más que qué pudiéramos hacer, vamos a hacer una pregunta dirigida a propósito de manera inversa. ¿Qué no deberíamos hacer ahí? Ahí va a haber más resultados, Alberto. Recién con la pregunta que habías hecho vos de qué deberíamos hacer, te están diciendo colocarle agua fría o echarle agua templada de la canilla, no ponerle ninguna crema. Te están diciendo lo que... Sí, estoy escuchando consejos de alguien que sabe bastante de primer auxilio, porque estoy escuchando los consejos correctos, estoy escuchando los consejos adecuados. En los ¿Qué no debemos hacer? En los últimos 20 años yo he estado trabajando como paramédico directamente atendiendo público y me he encontrado con muchísimas situaciones donde aplican los famosos remedios caseros, que a veces pudieran aliviar momentáneamente el dolor, pudieran aliviar momentáneamente esa sensación de quemadura que tienen los niños, y es al punto que quería llegar, a las cosas que deberíamos evitar a toda costa. Por ejemplo, estoy seguro que muchísimos de ustedes han escuchado que se le echa dentrífico a las quemaduras, o que se le colocan verduras, que se le coloca cebolla, o que se le coloca tomate, o que se le coloca carne, o que se le coloca talco. O muchísimas cremas. Hay muchas cremas en la casa que la gente utiliza mucho. Yo he visto hasta telaraña o barro, he visto que le han colocado a las quemaduras. El razonamiento es sencillo. El razonamiento es que si tú le colocas algo que esté un poquito más frío que el objeto que le produjo la quemadura, va a sentir de inmediato alivio. Entonces mucha gente al ver que tienen alivio creen que están haciendo bien. Entonces
le ponen cualquier crema humectante que tengan en la casa o le colocan el dentrífico, que por lo general está un poquito más frío que la temperatura que alcanzó esa zona, y va a generar algo de alivio, por supuesto. El dentrífico es una maravilla, pero es una maravilla para cepillarse los dientes. Eso no es para las quemaduras, eso no se utiliza para las quemaduras. Al igual, el vinagre, muchas veces he visto que le colocan vinagre, habiendo tantas cosas en la cocina. Escogen el vinagre, que el vinagre es ácido, el vinagre es ácido acético, es muy diluido, pero es un elemento ácido que termina irritando un poco más. Agua fría, agua helada de la nevera, de la heladera, he visto que le colocan también. El agua fría, si bien momentáneamente va a mejorar un poquito la sensación la sensación térmica, la sensación de calor, el agua fría está sometiendo a un tejido de una temperatura extrema a otra temperatura extrema. Estás promoviendo el daño, estás promoviendo más daño celular en la zona. Lo ideal es lo que vimos en los primeros 2 o 3 comentarios. Primero, la idea de los primeros auxilios es hacer la menor cantidad de daño posible. Uno de los objetivos de primeros auxilios es, entonces, ante las quemaduras, es disminuir la producción, la generación de calor. Y el segundo objetivo es disminuir el dolor. Ambos se cumplen de maravilla con agua. Vamos a buscar entonces agua lo más limpia que se pueda, pero que no venga de la heladera, si es posible a temperatura ambiente, o quizás un poquito templada. Sería lo ideal. Limpias muchísimo de cualquier agente extraño que esté en la zona lesionada y ayuda a refrescar bastante la zona también. Una vez que la limpie con agua, lo ideal sería cubrir la quemadura, independientemente del tamaño de la quemadura, independientemente de la profundidad de la quemadura. Fíjense que no se las estoy complicando. En general, a todas las quemaduras, deberíamos cubrirlas. El objetivo de cubrirla es protegerla. Es una zona donde la piel se lesionó, es una zona donde la piel pudiera haberse dañado seriamente. Es una zona que queda abierta y que queda expuesta a todos los microorganismos y bacterias y virus que hayan en la zona. Entonces lo ideal es taparla. ¿Con qué? La recomendación sería gasas estériles. Pero como sé que nadie va a tener gasas estériles disponibles en el momento que tengas la quemadura de un niño en la casa, me sirve cualquier trozo de tela que esté bastante limpio. Un trapo limpio, un paño de cocina, un paño pequeño, algo de ropa que esté limpia, cualquier pieza que se la coloques encima. Si la quemadura es pequeña, lo ideal es mantenerla un poquito húmeda. La mojamos con la misma agua que le estamos echando, la mantenemos en el sitio. Si la quemadura es un poco más grande, se mantiene seca, no importa que se pegue. Eso se humedece momentos antes de limpiarla, momentos antes de descubrirla. Se humedecerá un poco para que no haga daño al despegarla. Pero si la mantienen muy húmeda, puede enfriar demasiado esa zona que ya no tiene piel y podemos complicar un poquito más la lesión del niño con disminución de su temperatura corporal, produciendo una situación que se llama hipotermia. Vamos a revisar un par de casos extra, otros casos en los que pudiera suceder un problema de quemaduras en el hogar. Bebidas calientes tienen el mismo riesgo que tenían las ollas en la cocina. El agua caliente en la ducha o en la bañera, si tú no enseñas a tu hijo a controlar el agua caliente o si tú no simplemente estás muy pendiente de lo que estás haciendo, es muy fácil tener quemaduras, pero importantísimas, quemaduras inclusive de segundo grado en buena parte de la superficie corporal del bebé o del niño, simplemente por manipulación accidental de los controles del agua caliente de la ducha. Importantísimo hacer eso, o mejor aún sería llegar a los controles del calentador, del calefón, y lograr evitar que lleguen a temperaturas extremas, evitar que superen temperaturas que superen los 50 o los 60 grados centígrados, con lo cual te liberas completamente de la posibilidad de una quemadura de ese tipo, que son terribles además, porque lo más probable es que alcancen la superficie total del cuerpo del niño. No sé si alguna vez habían pensado en eso, pero hay muchísimas oportunidades en las que se pueden producir accidentes muy terribles de esa manera. Otro gran productor de accidentes es la electricidad.
la electricidad y la falta de prevención de los padres, o bien no cubrirlos, o bien no evitar que sucedan cosas como las que estamos viendo en esa imagen, o evitar juegos como los que estamos viendo en este momento. No hay nada más curioso que un niño, y no hay nada que llame más la atención de un niño que un artefacto eléctrico con el que no se supone que tenga que jugar, por ejemplo. Esta es una situación que estamos cansados de ver, y mientras los dientes del bebé no lleguen a atravesar el aislante eléctrico que poseen los cables, no hay mayor problema. Pero si llegan a atravesar, van a encontrarse con una desagradable sorpresa. Al igual que las planchas, los artefactos calientes, ya sean planchas para la ropa, ya sean planchas para el pelo, ya sean secadores para el pelo, etcétera, 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 pudieran ser extremadamente peligrosos para los niños. Eso sin hablar del fuego directo. O los artefactos pirotécnicos, desde los que se consideran más inocuos, como estos. Resulta que no son de inocuos, no tienen absolutamente nada. Eso puede producir un incendio, pueden producir quemaduras importantísimas en los miembros superiores, y pueden inclusive hacer que la ropa se encienda, provocando lesiones terribles. Eso sin hablar de los que son explosivos, que además nos suman un peligro extra por la explosión. Dependiendo del tipo de quemaduras, recuerden que de acuerdo a la profundidad, vamos a hacer, pero muy rápidamente, en 2 o 3 láminas, simplemente recordar cuáles son los tipos de quemaduras. Esta es la quemadura de primer grado. Estoy seguro que prácticamente todos hemos estado expuestos alguna vez al sol sin la debida precaución, y hemos terminado en estas condiciones. Es una quemadura leve, es una quemadura que afecta únicamente la capa más externa de la piel, y es una quemadura que se puede tratar de la manera que mejor les convenga a ustedes. Se puede enfriar con agua, se puede enfriar con cremas humectantes, se puede enfriar en la regadera. Por lo general no trae mayores consecuencias. En cambio, cuando se destruye, además del epidermis, se destruye la dermis, que es la capa inmediatamente inferior, la capa más profunda de la piel, se produce una lesión un poquito más grave. Es una lesión que se caracteriza fácilmente, se puede identificar por las ampollas que genera. Genera ampollas grandes, no son esas ampollas pequeñitas que salen en la piel cuando uno se quema con el sol. Esas no son las ampollas de la quemadura de segundo grado. Son unas ampollas un poco más grandes, se las enseño a continuación. Esta es la ampolla típica de una quemadura de segundo grado. Y las quemaduras de tercer grado son las quemaduras que nos afectan un poquito más allá. Nos afectan la epidermis, nos afectan la dermis, y nos pueden afectar las capas que están por debajo, las capas de músculo, las capas de grasa que tenemos un poquito más abajo. Esos son los 3 tipos de quemaduras principales. Si tenemos una suerte terrible, además, y tenemos alguna quemadura eléctrica con energía eléctrica de alto voltaje, se producirían las quemaduras de cuarto grado, que afectan ya los músculos, afectan inclusive los huesos y producen lesiones desastrosas. Por lo general, ese no es el tipo de quemaduras que se puedan presentar en el hogar, por eso no las vamos a tocar. O sea, las menciono porque existen, y porque los accidentes pasan, y porque siempre hay la probabilidad de que alguien que nosotros conozcamos haya sufrido un terrible accidente de este tipo. Son muy malas, son las de peor pronóstico, y bueno, esperemos el mejor consejo, el mejor consejo que le puedo dar con respecto a las quemaduras, ya sea de cuarto grado, de segundo, de tercero o de primer grado, va a sonar como si fuera una broma, pero estoy hablando muy en serio. El mejor consejo que yo les puedo dar con respecto a las quemaduras es que procuren no quemarse. Por eso les voy a hablar ahora y les voy a dar algunos trucos para la prevención, para evitar a toda costa las quemaduras, sobre todo de los menores, porque el tratamiento de las quemaduras es bastante traumático. Independientemente del grado, de la profundidad de la quemadura, los tratamientos son muy dolorosos y muy prolongados. Entonces tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso no le suceda a ninguno de los niños de la casa. Realmente a ninguno de los niños ni a ninguno de los adultos, pero estamos hablando particularmente de los niños. Profe, dígame. Una de las preguntas que recién hacían con respecto al uso o el no uso de algunos ungüentos o elementos de cocina para prevenir o evitar el dolor de las quemaduras, me preguntan con respecto a la crema Plapsul.
que es para las quemaduras, si se puede usar. Esa supongo que es la sulfadiazina de plata. Es Sí. una crema blanca, es una crema que se basa en un compuesto de la plata. Es una de las de los pocos ungüentos, de las pocas cremas que tiene beneficios en las quemaduras. Si usted dispone de esa crema, pudiera ser después que lo limpió bastante con agua, le pudiera aplicar una pequeña capa de la crema antes del vendaje. Precaución, no se la aplique en la cara, porque ese tipo de cremas producen algunos cambios en la pigmentación de la piel. Entonces, es muy probable que le quede una mancha en la cara que le va a durar años en cicatrizar, en sanar. Entonces, se pudiera usar en brazos, se pudiera usar en piernas, inclusive en el torso, pero tengan la precaución siempre de no utilizarla en la cara. Y si la extensión es muy grande, tampoco la vamos a utilizar. La podemos utilizar en extensiones pequeñas, en quemaduras que por lo general o que no superen el 10% de la superficie corporal total del paciente. Recuerden que de todas maneras cualquier crema, cualquier ungüento, cualquier remedio casero que nosotros le pongamos a nuestro pacientico, cuando llegue al hospital se la van a quitar, y la manera como se lo quitan no es nada agradable, es con un cepillo quirúrgico. Entonces tomen bien en cuenta esa parte antes de hacerle el favor al niño, porque lo que al principio va a ser un alivio más o menos importante del dolor, después se va a convertir en una tortura. Entonces, mi recomendación personal es que usen mucha agua, el agua más limpia que consigan. Si es posible, una solución estéril. Nosotros como paramédicos y profesionales de la salud, cuando atendemos a una persona que está quemada, procuramos utilizar solución fisiológica estéril. Rompemos el frasco que utilizamos para endovenosa y lo limpiamos con eso. Si no tienes eso, un agua que tengas, agua potable, funciona estupendamente bien. Pero ese es el detalle de los ungüentos y de las cremas, que se los van a quitar y no son nada delicados para quitar esas cremas en el hospital. No porque lo hagan con maldad, sino que esa es la única manera de retirarlos. ¿Hay otra interrogante, Fabi? No, simplemente, o sea, habían preguntado también con respecto si era cierto que las quemaduras de primer y segundo grado son las que más duelen, ya que las de tercer grado son las más graves, pero ¿por qué no duelen las de tercer grado y sí las de primer y segundo grado? Siempre me preguntan eso, porque la gente ha leído en algunas partes que las quemaduras de tercer grado, como se destruye la dermis, la epidermis y quizás el tejido que está más abajo, las terminaciones nerviosas sensitivas pueden sufrir y pueden deteriorarse. Entonces, la zona central de la quemadura de tercer grado definitivamente no duele, porque no puede doler, porque no hay nervios que perciban el dolor. Pero les aseguro que esa zona central está rodeada por una zona de segundo grado y una zona de primer grado. Entonces, eso de que no duele es mentira. O sea, probablemente la persona que dijo eso nunca se ha quemado, porque la quemadura de tercer grado, si bien el centro, la zona que es perfectamente tercer grado, no se puede percibir el dolor, estoy seguro que va a haber una zona que la rodea que es muy sensible y duele muchísimo además, porque las quemaduras son terriblemente dolorosas. Entonces no es, si bien la afirmación es correcta, no es 100% cierta lo de la ausencia de dolor, te lo aseguro. Eso es todo. Con respecto a las preguntas, ¿hubo alguno que otro aporte desde lo que es la red de YouTube? Bueno, donde, por ejemplo, una de las chicas decía que utilizar el aloe vera es muy bueno porque hace regeneración en la piel, pero a tener en cuenta de lo que usted, profe, dijo de colocar algún tipo de este tipo de tratamientos caseros hace que... El aloe vera es una maravilla, pero eso es en tratamiento, en recuperación, eso es posterior y con el visto bueno del médico. Como primeros auxilios, nosotros no recomendamos eso, porque es probable que no se limpie bien, es probable que se infecte la herida, es probable que la complique. La recomendación que es vigente y que es válida a nivel internacional actualmente en el 2020, no estamos diciendo lo que nosotros aprendimos hace 20 años, ni lo que se hacía de donde yo vengo, es lo que se utiliza actualmente en todos los países, es el agua lo más limpia posible y preferiblemente a temperatura ambiente. Funciona extraordinariamente bien. Limpia, reduce dolor
y previene infecciones, por supuesto que sí. Otra recomendación importante que uno no siempre toma en cuenta y que no siempre escucha por ahí porque no aparece en los libros de primeros auxilios, es que si la quemadura es interdigital, si abarca los dedos o si abarca el pabellón del oído y hay quemaduras, cuando hagas el vendaje o cuando las cubras, procura que no se peguen los dedos uno con el otro, que cada dedo esté vendado individualmente, porque eso va a traer adherencias. Se van a pegar los dedos uno con el otro y eso es terriblemente doloroso para separarlo. De hecho, tienen que hacer una intervención quirúrgica para lograrlo. Igual en la oreja, fíjense el pliegue más externo del pabellón de la oreja. Si alguien se llegara a quemar esa zona, lo ideal sería hacer un pequeño rollito con tela, humedecerlo, ponerlo dentro de esa zona del pliegue antes de vendarlo, antes de cubrirlo. Evitar a toda costa que se pegue la zona quemada. ¿Por qué? Porque eso va a ser terriblemente doloroso para despegar posteriormente y pudiera generar malformaciones irreparables después, sobre todo en el pabellón de la oreja. Esa parte es bien útil, les aseguro que es muy útil en el caso de que alguien sufriera ese tipo de quemaduras. Quemaduras de tercer grado son terribles y son gravísimas, por eso estuve dudando si se las mostraba o si no se las mostraba, pero sí son accidentes y son accidentes que suceden. La pasé rápido a propósito, la pasé rápido con toda la intención. Son quemaduras que afectan la piel de manera muy grave. Entonces, cuando tú consigues un paciente que tenga afectación de una zona que sea circunferencial, por ejemplo, en todo el tórax, anterior y posterior, son tan graves porque ellas hacen que la piel pierda su elasticidad y que comprima, entonces se le complica la manera como respira el niño, entonces requieren atención médica y probablemente una intervención quirúrgica de inmediato para evitar que suceda algo como eso. Entonces, el tratamiento que yo les voy a recomendar en lo que se refiere a primeros auxilios, estamos hablando del primer respondedor, que es la persona que llega en el momento del accidente. Primero, acabar con la fuente de calor. Tienen que estar seguros de que ya no se está generando más calor, así sea en la cocina, así sea con un incidente con electricidad o así sea con un artefacto pirotécnico. Si es electricidad, asegúrense de bajar los interruptores. Si es de la cocina, asegúrense de quitar todo el líquido caliente que exista y que se haya derramado. Eso es como primero. Segundo, que es limpieza y tratamiento analgésico, es decir, para el dolor, y tratamiento preventivo para las infecciones. Es el más fácil de todos los tratamientos, de todas las maniobras que se hacen en primeros auxilios. Agua limpia, en abundantes cantidades. Si tienen un chorro que se puede abrir, se lo pueden meter inclusive debajo de la regadera, en la ducha, sería lo ideal, que le corra bastante agua. No es un momentico ni es un vasito de agua. Si es posible, más de 15 o 20 minutos seguidos de agua. Es lo ideal al principio. Después cubrirlo y después el traslado. Nunca estamos diciendo que los primeros auxilios ni nuestras recomendaciones van en lugar de la atención médica. Ellas van hasta la atención médica. Eso es un paso previo a la atención médica. Un niño quemado siempre, 100% de las veces, siempre debe ser visto por un médico. Eso tiene que quedar claro, muy, muy claro. Este es el mejor tratamiento. Fíjense que esa es una herida complicada, esa es una quemadura importante con una escoriación grande que acaba con la epidermis y con la dermis. Lo que le está poniendo es agua potable principalmente. Agua, no de la nevera. En este caso se le está poniendo una solución fisiológica que es además bien estéril, libre de cualquier tipo de patógenos y sería lo ideal, pero es muy raro que tengamos algo así en la casa. Las quemaduras tienen consecuencias. Entonces, vuelvo e insisto en la importancia de la prevención. Todas las quemaduras, independientemente del nivel, del grado, de la zona del cuerpo en las que se produzcan, van a tener algún tipo de consecuencias. Los tratamientos son extremadamente dolorosos. Entonces, insisto de nuevo, la prevención en este tipo de accidentes es nuestra mejor opción y siempre será
nuestra mejor opción. Algunos tips: reduzca la temperatura del agua en el calentador, en los dispositivos, si sean eléctricos o trabajen con gas. La mayoría de ellos tiene algún tipo de control en el que tú puedes graduar cuál va a ser la temperatura máxima que esa agua alcance. Con eso vas a evitar muchísimos posibles accidentes en el baño. Esto se aplica a las cocinas. Si es posible, cuando estés hirviendo agua, cuando estés cocinando, procura que sean las hornallas posteriores, de manera que sea más difícil para que los niños pequeños las puedan alcanzar. Establece zonas prohibidas en tu casa. Hay zonas donde no deberían pasar los niños, la zona cercana a la cocina, la zona cercana a las hornallas, la zona cercana al horno, deberían tener algún tipo de restricción, así sea restricción psicológica nada más. Ojo con los dispositivos que generan calor. Planchas para la ropa, planchas para el pelo, secadores de pelo, etc. Nunca le des la comida a un niño pequeño sin haberla probado antes. Es muy probable que uno la caliente, sobre todo cuando sale del microondas. El microondas es una maravilla de ayuda, nos ahorra muchísimo tiempo, pero muchas veces se calientan las cosas mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces pudiera ser un peligro que le dieras esto al bebé, a los niños pequeños sobre todo. Los cables y los tomacorrientes, si es posible, con las tapas adecuadas de protección para los niños y la seguridad en los cables, que no suceda lo que vimos en la foto del bebé con el cargador del celular masticándolo en ese momento. Importante, y casi nunca se menciona, las telas de qué, de la ropa que utilizan nuestros bebés. Es muy común, está muy de moda, la ropa deportiva que se seca rápidamente, que es útil para el sudor. Por eso para los deportistas, para los maratonistas, un nene en la casa no tiene por qué utilizar, o no debería. Ya van a ver por qué. No porque sea bonito o porque sea feo, porque son bonitas, a mí me gustan de las ropas, igual que nos gustan a todos. Pero las ropas que son de materiales sintéticos, las ropas que tienen plástico, las ropas que tienen poliéster, las ropas que tienen nylon, esos materiales que son elásticos, que son tan llamativos y colores brillantes tan llamativos para la ropa de los adultos y los niños, cuando se queman, se derriten. Y cuando se derriten, se pegan a la piel. En cambio, los tejidos naturales como el algodón, los tejidos naturales como el lino, como la seda, etcétera, por supuesto que son un poquito más costosos, pero el tejido natural cuando se quema se deshace y no se pega a la piel. Entonces, es extremadamente importante ese último consejo, sobre todo con los niños más pequeños, con los bebés. Tú no sabes cuándo vamos a estar expuestos al fuego. Nadie pronostica los incendios. Los incendios son un accidente. Y si es un accidente, en un incendio, tú deberías preocuparte únicamente por salir de la casa, no porque si la ropa se te derrite o no se te derrite. Entonces, ese es un detalle que ya debería estar cubierto con anterioridad. Entonces, procuren, sobre todo con los bebés y con los viejitos, que la ropa que se pongan, que las batas que se pongan, que las pijamas que tengan, que las ropas con las que los tienen envueltos y que las mantas con las que los envuelvan, en la medida de las posibilidades, sean de fibras naturales, no de fibras sintéticas. Es terrible lo que produce una camisa derretida pegada a la piel. Fíjense esta pantalla que se le colocó a esta cocina. No sé si la visualizan. Está, quizás es un poquito difícil de ver. Ya se las voy a marcar aquí. Es esta pantalla que tiene antes de llegar a las hornallas. Eso evita que el bebé le llegue con la mano a la cocina. Eso es una medida de protección súper útil. Yo no la he visto todavía comercialmente, pero estoy seguro que debe existir en alguna parte, o se debe buscar o se podrá mandar a hacer. Hay que buscar la manera de ingeniarlo, pero me pareció estupendo y no quise dejar de mostrárselas. Hay mucho más temas, hay mucho más en prevención y en evitar accidentes. Decidimos tocar estos dos temas nada más para no extendernos mucho tiempo. Pudiéramos estar fácilmente una semana completa hablando de todos los temas que implican prevención de accidentes en la casa. Esto también nos abre la posibilidad y nos obliga
a hacer una segunda parte o más, o una tercera parte de esta presentación de prevención en caso de accidente. Entonces, vamos a quedar pendientes con ustedes con eso y vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Entonces, vamos a hacer, si quieren alguna pregunta o alguna duda en relación de lo que acabamos de hablar o de lo que les comentó Carlos con anterioridad, tendremos muchísimo gusto en responderles. Hasta ahora no ha surgido ninguna pregunta, profe, para ninguno de ambos. Entonces, a la vista está todo muy claro, o sea que considero yo que a eso no ha surgido las preguntas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, les recuerdo de nuevo, la principal recomendación que les doy a ustedes, a sus niños, a sus hermanos, a sus padres y a sus hijos, con respecto a las quemaduras, hagan lo imposible por no quemarse. Muchísimas gracias. Entonces, Carlos, por favor. Bien, perfecto. Excelente las recomendaciones, Alberto. Y bueno, en conclusión, muchas de las cosas que les pasan a nuestros niños en casa, la podemos evitar. Poder magnificar y poder estructurar una sala de juegos bajo la supervisión del adulto, poder clasificar, y en este momento los invito a todos a que si tienen niños pequeños con este riesgo, pongan todos los objetos que son muy pequeños y que están al alcance de los niños, pásenla por el tubo que queda después del papel higiénico. Eso más o menos es como unos 30 centímetros. Si pasa por ahí, eso puede obstruir la vía aérea de un niño. Y igual el de la cocina, ¿no? Las toallitas de repasadores desechables de la cocina, ese tubito, todo lo que pasa por ahí puede obstruir la vía aérea de un niño. Entonces, vamos a ordenarlo en el antes. Planifiquemos y evaluemos y cerremos, si es posible, si la casa puede estar configurada en esto, que los niños no puedan entrar a la cocina, tapar, minimizar o ser menos vulnerable el riesgo eléctrico con los niños, y de igual manera las recomendaciones que muy bien nos dio el profesor Alberto, sobre todo en otoño y en invierno, sobre los calefones en relación con el agua caliente. Ojalá que nunca ninguno de nosotros utilicemos estas recomendaciones de estas dos entidades, y bueno, le afirmamos desde FIGDE y conjuntamente con la Asociación Argentina de Paramédicos que todas estas recomendaciones son de primeros auxilios y que tienen la única intención de dar herramientas a una primera respuesta. En ningún momento sustituye la conducta del médico, y que por supuesto, una vez que estas entidades se den el primeros auxilios, si tenemos la posibilidad de activar el número de emergencia, que lo debemos tener en casa visualizado en todas partes, activemos el número de emergencias médicas y poder brindar estas atenciones en estos dos contextos. También estaba leyendo, nos preguntan sobre la fecha de los otros talleres. Nosotros tenemos en estos dos, los meses siguientes, hasta hacemos un esfuerzo, todos los profesores con mucho cariño, con mucho afecto, en estas capacitaciones que se relacionan con la parte de primeros auxilios, y más de 36 capacitaciones que en este momento están haciendo múltiples talleres bajo la plataforma Zoom, y ahora directamente por todas las redes sociales nuestras. Pueden consultar en las redes sociales de FIGDE, en Facebook, figde.org, y ahí sale una lista de todas las charlas que vamos a tener gratuitas, en la cual nuestros docentes de distintas áreas van a hacer disertaciones, y específicamente las partes de primeros auxilios y primera respuesta, tanto para el personal, la comunidad, como temas más específicos en relación con el primer auxilio y el manejo básico
orientado al paramédico en su primera respuesta. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la profesora Fabiola, que muy gentilmente nos colaboró para el enlace de las preguntas por Zoom y de igual manera por el canal nuestro de YouTube. Muchísimas gracias al licenciado Alberto Plesman por estos conocimientos y poder compartir. Y como siempre decimos, si nosotros brindamos primeros auxilios y tenemos la satisfacción que pudimos ayudar a una persona, todo este esfuerzo vale la pena. Y siempre la prevención primero. Vamos por muchísimas más cosas juntos y bueno, un placer de haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias.